Hola a todos y bienvenidos al capítulo 6 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad vamos a aprender cómo trabajar con un servomotor, el cual permite un movimiento de alta precisión con gran fuerza o torque. Para eso, veamos en pantalla el despiece de un servomotor, llamado más comúnmente servo. Consta de un pequeño motor de continua, el cual se encuentra conectado mediante una serie de circuitos de control y expondrá al exterior tres cables que nos servirán para alimentarlo y controlarlo. Luego, en su parte superior, el motor se conecta mediante una serie de engranajes que producen una reducción de velocidad al mismo tiempo que incrementan la fuerza del conjunto. Todo el sistema se encuentra encerrado en una carcasa plástica que deja expuestos los cables de control y el eje al cual se le pueden conectar distintos accesorios mecánicos. Usualmente, y como se muestra, vienen con una cruceta con orificios a los cuales se les puede conectar varillas para transmitir la fuerza a otro dispositivo mecánico. Por ejemplo, en aviones a radiocontrol para la velocidad del motor, movimientos de alerones, timón o en autos generalmente para el control de dirección. Existen distintos tamaños de servos, desde los denominados microservos, como el que se muestra en pantalla con una carcasa semitransparente, el cual tiene una fuerza limitada de pocos gramos, hasta servos más grandes con engranajes metálicos que pueden aplicar varios kilos de fuerza. Todo depende del uso. En todos los casos el sistema de control será el mismo. Dos cables se usarán de alimentación, cuyo valor típico es de 4,5 a 6 volts, y un cable de señal por el cual le enviaremos pulsos para controlar su movimiento. Dependiendo del fabricante, los tres cables podrán tener distintos colores. Generalmente el cable central es de color rojo y es el positivo de alimentación. Luego el cable más oscuro, que puede ser negro o marrón, es masa, y finalmente el cable de señal puede ser amarillo, naranja o blanco. También hay otra combinación posible donde un cable es rojo, indicando el positivo, el cable negro central es masa y el último cable negro también es señal. Así que es importante en tu servo que identifiques correctamente VCC, GND y señal. Las cuatro combinaciones mencionadas cubren la mayoría de los casos, pero ante cualquier duda es mejor buscar en la página del fabricante nuestro modelo exacto para evitar conectarlo incorrectamente. Veamos brevemente el tipo de señal que debemos enviarle al servo. Permite un movimiento de giro de 0 a 180 grados, es decir que puede hacer medio giro completo. Si se le envía una señal con un periodo de 20 milisegundos y un pulso de 1 milisegundo de duración, le estaremos indicando la posición de 0 grados. Si por el contrario enviamos un pulso de 2 milisegundos de duración sobre el mismo periodo, le estaremos indicando que gire a su extremo opuesto, es decir, 180 grados. En resumen, modulando el ancho del pulso entre 1 y 2 milisegundos, tendremos la totalidad de su rango de giro de 0 a 180 grados. Por ejemplo, un pulso de 1,5 milisegundos equivaldrán a 90 grados. Armemos el siguiente circuito en protoboard. Comencemos conectando el servo, el cable de alimentación VCC al positivo del riel de tensión, GND a masa y el cable de señal directo al pin digital 2 de Arduino. No hablo respecto a los colores de los cables del servo, ya que como vimos anteriormente hay gran variedad de combinaciones. Luego conectemos el potenciómetro de 10K de la misma forma que lo hicimos en el capítulo 4. El extremo izquierdo a masa y el extremo derecho al positivo, y de la pata central con un cable directo a la entrada analógica A0. Como siempre, alimentamos protoboard con 5 V y GND desde Arduino. Ahora, por primera vez, utilizaremos una fuente de alimentación externa. Esto se debe a que cuando se trabaja con motores,
el consumo de corriente es elevado y no alcanza con la corriente que nos brinda el cable USB a través de nuestra computadora. Para un microservo probablemente sea suficiente, pero no se recomienda ya que un exceso de corriente no solo puede quemar Arduino, sino también el puerto USB de la computadora. Por eso colocaremos en su conector de alimentación una fuente externa de corriente continua que puede ser entre 7,5 y 12 volts. Valores típicos suelen ser 9 volts o 12 volts. El conector o plug de alimentación es como se muestra, de 5,5 milímetros de diámetro exterior y 2,1 milímetros interior. Y es muy importante verificar en la fuente que se muestre la siguiente indicación. Significa que el positivo está conectado al centro del plug y el negativo a la parte externa. Si la indicación no es como la mostrada, no se puede utilizar. Finalmente, es deseable que la fuente pueda brindar una corriente de al menos 750 mA. Si bien sobra para este proyecto en particular, para proyectos futuros con varios dispositivos conectados, el consumo de corriente puede incrementarse considerablemente. Muy bien, vamos al código. Arduino incluye en su IDE una librería especial para servomotores. Una librería es un conjunto de funciones que podemos utilizar en nuestro código para realizar tareas de forma más sencilla. Para importar la librería, coloquemos la siguiente línea. Numeral include un espacio, símbolo de menor, servo, la S con mayúscula, .h y luego el símbolo de mayor. Verificar cómo la palabra servo cambió de color al escribirla, indicando que el IDE la ha reconocido correctamente. Ahora escribamos lo siguiente. Servo, un espacio, servo 1. Esta línea crea un objeto del tipo servo y lo denomina servo1. Este es el nombre que usaremos para referenciar nuestro servo. Puede ser cualquier otro nombre, por ejemplo motor 1. Lo importante es que no debemos olvidar esta línea, ya que al crear el objeto obtendremos todas sus funciones asociadas, que nos ayudarán a controlar de forma muy sencilla el servo, quitando del medio complejidades. La intención de este primer programa es verificar el funcionamiento del servo, con lo cual no estaremos definiendo cuestiones relacionadas al potenciómetro. Escribamos lo siguiente y ahora lo explico. Int pin servo igual a 2. Int pulso min igual a 1000. Int pulso max igual a 2000. A la variable pin servo le asignamos el número 2, ya que en ese pin es donde tenemos conectado el cable de señal del servo. Luego tenemos pulso min y pulso max, que como ya vimos, un pulso de 1 milisegundo equivale a 0 grados y uno de 2 milisegundos a 180 grados. Aquí pondremos los valores expresados en microsegundos, por eso en lugar de 1 pondremos 1000 y en lugar de 2 pondremos 2000. Vamos al setup. Escribiremos servo1.attach y entre paréntesis pondremos pin servo, pulso min, pulso max. Muy bien, la función attach sirve para inicializar al servo. El primer parámetro será el pin en donde se encuentra conectado, luego el valor del pulso mínimo y finalmente el valor del pulso máximo. La función attach requiere que los valores de los pulsos estén en microsegundos, por eso definimos con anterioridad dichos valores en microsegundos en vez de milisegundos. Ahora el loop. Servo1.write entre paréntesis 0. La función write envía el ángulo al cual debe posicionarse el servo, en este caso 0 grados,
Y eso es todo. La función write se encarga de generar la señal por nosotros con la duración del pulso y frecuencia adecuadas. Es por eso que el uso de la librería servo es tan útil. Un único comando es todo lo que se necesita para comandar el servo. Escribamos lo siguiente para finalizar el loop. Delay, entre paréntesis 5000, servo1.write 180, delay 5000. Luego de una demora de 5 segundos con la función write, enviamos al servo a la posición de 180 grados. Y luego esperamos otros 5 segundos. Siendo esta la última línea del loop, volverá a ejecutar la primera línea, que es colocar el servo a 0 grados. Y así todo el tiempo. Es decir, que estaremos haciendo que el servo se mueva entre 0 y 180 grados a intervalos de 5 segundos. Vamos a verificar y subir el programa. Como se puede ver, el servo se mueve de 0 a 180 grados cada 5 segundos. En mi caso, la cruceta conectada al eje tiene un inserto de bronce que se utiliza para deslizar un eje y atornillarlo por la parte superior. Ahora no tiene nada conectado, pero sirve como referencia para ver cómo se mueve en el sentido de las agujas del reloj de 0 a 180 grados. Si no ves movimiento del servo, es importante que verifiques la conexión del mismo, que esté alimentado sobre los pines correctos y sea el cable de señal el que se conecte al pin 2 de Arduino. También no olvides conectar la alimentación externa. Este programa tiene un doble objetivo. Además de verificar que el servo funciona correctamente, nos servirá para hacer un ajuste fino. Resulta que los pulsos mínimo y máximo de 1000 y 2000 microsegundos respectivamente son valores aproximados, y con dichos valores no se obtiene el rango máximo de 0 a 180 grados. Es por eso que debemos descubrir en la práctica cuáles son los valores mínimo y máximo para nuestro servo en particular. Se trata de un proceso de prueba y error hasta encontrar los valores justos. Vamos a probar inicialmente modificando los valores de pulso min y pulso max a los siguientes. Pulso min lo cambiaremos por 900 y pulso max lo cambiaremos por 2100. Lo que estamos haciendo es que el pulso mínimo sea ligeramente más pequeño, de 900 microsegundos en lugar de 1000, y el pulso máximo de 2100 microsegundos en lugar de 2000. Este es el ajuste fino que nos permitirá mover el servo de 0 a 180 grados en su totalidad. Con los valores por defecto de 1000 y 2000, quizás obtendremos en la práctica de 10 a 170 grados, es decir que no está yendo realmente de extremo a extremo. Por eso debemos ir modificando los valores hasta obtener el correcto para nuestro servo. Vamos a subir el programa con esta modificación para ver si ahora va mejor. Probablemente no notes una gran diferencia y te preguntes cuándo se sabe que se llega a los extremos prácticos. Bien, el servo internamente tiene un tope mecánico que evita que se mueva a más de 0 y 180 grados. La idea es obtener un valor de pulso mínimo y de pulso máximo que esté justo en ese tope. Si por ejemplo con 900 y 2100 vemos que va bien, podemos hacer una prueba con 800 y 2200. Hay que hacer este proceso de forma progresiva y de a poco. Lo mejor es tomar el servo con la mano mientras se mueve de punta a punta. Si por ejemplo con un valor de pulso mínimo de 800, cuando el servo está en 0 grados, uno siente en la mano una pequeña vibración, esto indica que el motor ya está tocando el tope y el motor hace fuerza como si quisiera continuar. Entonces ya sabemos que el número será 850, es decir, ligeramente mayor al valor donde ya el motor comienza a vibrar.
Lo mismo para cuando está en 180 grados. Si estamos con un valor de 2200 y ya comienza a vibrar, ya sabemos que el valor máximo será de 2150, un poco antes del tope, de manera de no forzar el motor. Esto es prueba y error, amigos. Solo se hace una vez que tenemos los valores del pulso mínimo y máximo para nuestro servo, lo anotamos para no olvidarlo y luego simplemente lo definimos en nuestro código. En mi caso, los valores que pude obtener son pulso mínimo de 700 y pulso máximo 2350. Lamento si fue algo engorroso el proceso, pero no queda otra. Ahora sí, vamos a hacer el programa que usa el potenciómetro para generar el ángulo de giro del servo. Luego de los valores de pulso min y pulso max, definiremos dos variables que necesitamos y el pin al cual está conectado el potenciómetro. Int valor pot, int ángulo, int pot igual a 0. En el setup agreguemos el siguiente comentario para no olvidarnos. Las entradas analógicas no requieren inicialización. Borremos el código anterior del loop y escribamos lo siguiente que luego lo explico. Valor pot igual a analog read entre paréntesis pot. Ángulo igual a map entre paréntesis valor pot, 0, 1023, 0, 180. Servo 1.write entre paréntesis ángulo. Y finalmente delay entre paréntesis 20. Usaremos analog read, como ya se vio en el capítulo 4, para leer el valor de la entrada analógica a 0 y lo asignaremos a la variable valor pot. Luego aquí aparece una nueva función llamada map. Map realiza la conversión de un valor de un determinado rango a otro valor proporcional en otro rango. Veamos cómo lo usamos y así se entenderá. El primer parámetro es el valor que deseamos convertir, en nuestro caso, el valor leído del potenciómetro. Los dos siguientes parámetros son el rango de valores que puede tomar la variable. Como se trata de una entrada analógica, ya sabemos que puede variar de 0 a 1023, por eso pondremos dichos números. Los últimos dos parámetros es el rango al cual debe convertirse. Como queremos aplicarlo a la función write, que toma valores de entre 0 y 180, pondremos entonces dichos valores, 0 y 180. El resultado de la función map se asigna a la variable ángulo, ya que efectivamente hemos convertido el valor que el potenciómetro nos entrega mediante la entrada analógica a un valor de ángulo que lo aplicaremos al servo. Finalmente, a la función write le asignamos el valor de ángulo y un pequeño delay de 20 milisegundos para darle tiempo al servo a llegar a su posición. Este tiempo puede incrementarse dependiendo del trabajo que tenga el servo. Si está moviendo algo liviano, con 20 o 50 milisegundos será suficiente. Si tiene que mover algo pesado y en la condición de máxima, que es moverse de 0 a 180 grados, entonces ese valor debería incrementarse. Ya podemos verificar y subir el programa. Perfecto. Al mover el potenciómetro, vemos cómo el servo también se mueve en concordancia. Eso es todo por este capítulo. En el próximo estaremos midiendo temperatura y humedad relativa con el sensor DHT22 de forma muy sencilla. Como siempre, les pido se suscriban para recibir notificaciones y por cualquier duda o comentario lo pueden hacer debajo que con gusto les responderé. Chao y hasta la próxima.